El famoso aguijón de Pablo. ¿Cuántas veces yo creí que la homosexualidad indeseada que yo estaba viviendo era un aguijón como el de Pablo? ¿Cuántas veces predicaron diciendo, mire, no se sabe lo que es el aguijón de Pablo, pero se cree que es una enfermedad, se cree que es un pecado oculto, un montón de cosas? No solo eso, acabo de hacer una publicación, una encuesta por Instagram, preguntando qué entienden ustedes que es el aguijón de Pablo, y coloqué el pasaje y las respuestas han sido terribles. Me dicen que si la carne, que si el pecado, que si una enfermedad en los ojos, que el orgullo, por ahí me dijeron que la depresión, la ansiedad, ¿qué otra cosa me dijeron? Me dijeron que una enfermedad social que lo hacía aislarse como el VIH, una cosa, una respuesta de loco. No digo loco sin ofender, porque yo creía lo mismo. Nada más el hecho de pensar que mi homosexualidad indeseada era un aguijón como el de Pablo, quiere decir que hasta en cierto punto llegué a creer que hasta Pablo había podido ser homosexual y que luchaba con eso y que por eso no se casó. Esa también me la pusieron ahí en esa respuesta. Ahora, bendito Dios por la esposa que me dio y la sabiduría que le ha dado, porque fue hablando con ella que ella me pregunta qué entiendo yo sobre este texto. Yo le doy mis posibles interpretaciones, que muchas de las que ustedes me respondieron allí en Instagram. Y ella me dice, no, yo no creo que sea eso. Eso no tiene sentido. Y yo me quedo calladito y le pido que me explique. Y en eso ella me da una revelación. Eso está poderosísimo. Y yo esa revelación la compartí acá en el libro. ¿En qué parte? En el capítulo 4, donde busco desenmascarar o desenredar o desmantelar, perdón, versículos que por haberlos comprendido mal me tuvieron más atado al pecado que el pecado en sí. Haber comprendido mal versículos bíblicos me tuvo más atado al pecado que el pecado en sí. Entonces, cuando leemos este pasaje, dice en 2 Corintios 12, 7 al 9, y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Esta es versión Reina Valera 2015. Este pasaje me hacía pensar tan mal de Dios, me hacía creer que Dios era un, un bipolar, un Dios verdaderamente sádico, porque es como que yo me lo imaginaba diciendo, ok, te salvé, te borré tus pecados, te hice de nuevo, pero toma esto para que no te dé orgullo, te voy a enviar una atracción indeseada por el mismo sexo, y al otro le voy a enviar cáncer, y al otro le voy a enviar una enfermedad en los ojos para que no se enorgullezcan y se mantengan humildes. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Cómo tú le entregas tu corazón a un Dios que tú piensas que te va a enviar un dardo en la carne, un aguijón, una cosa que te va a hacer daño? No tiene sentido, no tiene sentido. Muy difícil entregarse a Dios en esas condiciones. Sé que hay mucha gente todavía dentro incluso del pueblo cristiano que cree que Dios envía cáncer y que Dios envía enfermedades y que Dios castiga de esa manera. Lamentable por ustedes, porque creen que un reino dividido puede mantenerse cuando el Señor Jesús dijo que eso no podía ser. ¿A qué me refiero con esto? Dios no puede enviar enfermedades y entonces Jesús sanarlas. Cuando Jesús vino a quitar y a llevar nuestras enfermedades en la cruz, como lo dice Isaías 53. Entonces, por un lado el Padre envía enfermedad y por el otro lado el Hijo envía sanidad y se contradicen. Eso no tiene sentido. Si tú todavía crees eso, bueno, creo que te toca profundizar en la palabra. Pero el asunto es que ese aguijón de Pablo no es una enfermedad, no es pecado, no es nada de lo que la mayoría se imagina. Y el mismo texto lo explica, salvo que no lo vemos completamente, no es tan claro, pero cuando se evalúa en el contexto, allí se explica. Voy a abrir acá en la Biblia, donde dice en este pasaje, en 2 Corintios 12, ajá, 2 Corintios 12 dice desde
Ok, fíjense esto. Justo el pasaje en cuestión está 2 Corintios 12, del 7 al 9. Es ahí donde está el pasaje en cuestión, que termina diciendo él: así que me sentiré gozosamente orgulloso de mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí, o para que el poder de Dios se glorifique en mí. Dice el versículo 10: por eso, por causa del Cristo, me complazco en pasar de las debilidades, insultos, aflicciones, persecuciones, prisiones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El aguijón de Pablo era la persecución, la debilidad de las aflicciones, los insultos, las prisiones y todo el montón de cosas que él pasó. Esa era la debilidad, ese era el aguijón de Pablo. Dios le dio este aguijón para mantenerlo, como para limitar su poder, para limitar su accionar, y que entonces él tuviera revelaciones grandísimas, pero estando allí debilitado, azotado, prisionero, casi ahogado, estando allí en ese estado, entonces Dios glorificarse más en medio de su imposibilidad. El aguijón de Pablo era un espíritu que alborotaba a la gente, a los enemigos alrededor de Pablo, para que lo atacaran y lo atacaran y lo atacaran hasta el último de sus días. ¿Por qué no es enfermedad? Porque él lista que él estuvo enfermo en varias oportunidades, pero luego él sanó. Y vemos que no fue por una enfermedad que él muere. Él muere por causa de la persecución. Si leen un poquito antes, en el capítulo 11, en el versículo 21, 2 Corintios 11, 21, dice: para vergüenza mía lo digo, hablo insensatamente como si fuéramos débiles, porque en todo lo que alguno es osado, también yo soy osado. Si ellos son hebreos, yo también. Si son israelitas, yo también. Si son descendencia de Abraham, yo también. Si son ministros de Cristo, hablo insensatamente, yo más que ellos. En trabajo más que ellos. En azotes más que ellos. En prisiones más que ellos. En peligro de muerte muchas veces. He sido azotado 5 veces por los judíos, con 40 azotes menos unos en cada ocasión. En 3 ocasiones he sido flagelado con varas. Una vez fui apedrado. 3 veces he naufragado. Y pasé un día y una noche como náufrago en el mar. En constantes viajes, en peligro de ríos, en peligro de asaltantes, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles, peligro en las ciudades, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en arduo trabajo y en fatiga, en frecuentes desvelos, en hambre y en sed, en constantes ayunos, en frío y en extrema pobreza, aparte de muchas otras cosas, y de una multitud cerca de mí cada día. Está el constante cuidado que tengo de todas las congregaciones. ¿Quién padece sin que yo padezca? Y él continúa. Se fijan que el gran enviado de Satanás que él tenía era toda esta tribulación que él vivía, y a través de la cual era llevado por causa de sus enemigos. Eran sus enemigos ese aguijón en su carne, que otras traducciones dicen aguijón en su cuerpo. Era ese el enemigo que él luchaba. No era el pecado. Es absurdo pensar que era el pecado cuando Pablo en Romanos 6:6 dice que el poder del pecado fue roto en nuestras vidas. En Romanos 8:1 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que andan conforme al Espíritu, porque ya la ley del pecado no tiene por sobre él. Estoy parafraseando. No tiene sentido que el mismo Pablo, que dice que la naturaleza pecaminosa fue quitada de nosotros en Colosenses 2, 11, 13, entonces vaya a insinuar que su aguijón es la carne, o es el pecado, o es una enfermedad. Él estuvo enfermo un momento de la vista, pero él se recuperó. No fue eso lo que lo llevó a la muerte. Lo que realmente lo atormentaba en su cuerpo era la cantidad de aflicciones y tribulaciones que él pasaba. Y esto fue para que no se gloriara en las revelaciones que él tenía. Yo no tenía ninguna revelación. ¿Cómo yo iba a pensar que la homosexualidad era un aguijón para mí? Y aparte, yo decía, no, es que porque yo era homosexual, pero la homosexualidad indeseada era el aguijón de mi carne. Pero ¿cuántos homosexuales yo conozco que son felices y contentos y viven su sexualidad como les place? Y ellos no están sufriendo. Entonces, para mí es un aguijón y para ellos es un pétalo, una rosa, que no tiene sentido. Entonces, esa era una interpretación religiosa que me ató al pecado más que cualquier cosa. Porque yo decía, bueno, pero si este es el aguijón que tengo, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Pecar? ¿Qué más voy a hacer? Era ilógico completamente. No era pecado, no era la carne, no eran las tentaciones, no eran
enfermedad, eran sus enemigos. Aparte, Números 33, 55. Cuando mi esposo me explicó esto así, yo me sorprendí muchísimo y yo dije, wow, Señor, yo nunca había pensado esto, yo nunca había pensado en que el aguijón de Pablo eran las aflicciones, la tribulación y todo lo que él estaba pasando y que lo pasó hasta el último día. Yo nunca había pensado esto, Señor. Esto me sorprende. Muéstrame tú si hay algo más que me pueda soportar de este tema. A los 2 días me toca leer en Números 33 y paso por el versículo 55 que dice lo siguiente. Pero si no exterminan a los moradores de la tierra de delante de ustedes, los que sobrevivan de ellos serán como aguijones en sus ojos y como puntas de flechas en sus sienes. Les causarán aflicción en la tierra en la cual ustedes moren. Aquí veo, y Dios me está mostrando, el enlace que Él mismo hace en la palabra entre aguijones y enemigos. Dice, si ustedes no echan fuera a esos enemigos de la tierra que les doy, van a ser como aguijones en sus ojos y en sus sienes. Allí veo Dios haciendo enlace entre aguijones y enemigos. Y sabemos que Pablo conocía muy bien la palabra, a fondo la conocía. Y él mismo quien está haciendo este enlace entre un enviado de Satanás y el aguijón en su cuerpo. Y alrededor de ese pasaje completo vemos su aflicción, su tribulación, todo lo que él estaba atravesando por causa del evangelio. Y hay otro punto. Él dice, porque tu poder se glorifica en mi debilidad. ¿Por qué esto? Porque cuando Pablo estaba allí con todas esas revelaciones poderosas, estaba completamente debilitado en prisión, allí el Señor se glorificaba y lo hacía aún más influyente en medio de sus debilidades. En medio de su debilidad física, Dios lo hacía más influyente. Entonces, vemos cómo el poder de Dios se glorificaba cuando Pablo estaba imposibilitado. Igual que pasó con Abraham y Sara, a quienes Dios, cuando sus cuerpos ya no daban para más, entonces Dios se glorificó trayendo al hijo de la promesa, cuando estaban imposibilitados. Es lo mismo que pasó aquí con Pablo. Entonces, creer que Dios te envía un aguijón, que puede ser un problema sexual, una adicción sexual, un cáncer, eso es diabólico creer eso. Segundo, creer que Pablo, quien era el que decía que ya la carne no tenía poder sobre nosotros, que estamos muertos a la carne, que el pecado no tenía poder sobre nosotros, que la naturaleza pecaminosa nos fue quitada. O sea, el mismo que dice esto no tiene sentido que entonces esté atado por la misma cosa. Él tuvo esa revelación. Él vivía en la libertad de la nueva escritura. Entonces, comprender bien este pasaje, por un lado, te va a hacer entender que Dios no te mandó ninguna maldición en tu cuerpo. Segundo, que no tienes que creer que hay algo dentro de ti que te lleva a pecar. Porque si tú has creído en Jesús, si tú has creído realmente en Jesús, lo que está dentro de ti es su espíritu. Lo que está dentro de ti es su naturaleza. Tú eres un espíritu hecho nuevo con su identidad genética. Ese eres tú. Eso es lo que Dios puso en ti. La verdadera cosa que Él te infligió fue su genética espiritual en tu espíritu. Aleluya. Borró tu pasado y lo dejó como si no existiera y te hizo de nuevo con una naturaleza que no te permite ir a hacer lo que alguna vez hiciste porque no es compatible con la naturaleza pecaminosa. Eres libre y si no estás viviendo en libertad es porque no has conocido toda la verdad que libera. Me encantará leer sus comentarios sobre este tema. Revisen el pasaje, revisen 2 Corintios 6, 2 Corintios 11 y 2 Corintios 12 para que entiendan, para que vean para que ustedes entrelacen y vean allí el tema del aguijón en referencia a los enemigos. Y luego lean Números 33, 55 y ahí tienen la referencia de los enemigos como aguijones. Dios mismo lo está diciendo. Y ese es uno solo de los versículos que yo comparto en el capítulo 4, donde deshago 12 versículos que por haberlos comprendido mal me tenían más atado al pecado que el pecado en sí. Si quieres tener acceso al libro, en la descripción dejo la información para que lo puedas obtener por Amazon, en digital o en papel. Y si no tienes acceso a Amazon, allí dejo mi correo, me puedes escribir y con gusto tengo una manera de distribuirte el libro a ti. También voy a dejar el enlace en Colombia. Hay una distribuidora en Colombia. Sale mucho más económico si estás en Colombia pedirlo por esta distribuidora que pedirlo por Amazon. Espero les sea de bendición este video y me va a encantar leer sus comentarios. Hasta la semana que viene. Chao.